esta maravillosa mujer que está sentada por aquí, Marta. La idea de esa conversación que habíamos organizado la última vez era poder dar visibilidad un poco ese aspecto de cooperación a nivel internacional, desde España hacia el continente africano, y también esa diferente perspectiva y mirada que solemos tener desde un contexto de privilegio y desde un contexto de Europa, que muchas veces pues, pensamos que al final pues, la solución mágica o el cambio lo entendemos nosotros o lo tenemos nosotros. Y a la vez, pues, presentarte de nuevo, Marta, que es un placer tenerte por aquí y como siempre digo, sobre todo por la capacidad que tienes de implicarte en todos los conceptos, pero sobre todo ese propio capacidad tuya de reconocer y de autoexigir ese aprendizaje y a la vez también pues, implicarte para que otras personas pues, puedan ser parte de ese reconocimiento y mirar hacia adentro para decir, oye, porque tenemos una cierta privilegio o una cierta mirada de Salvador Blanco y que creo que hay que revisarlo para que sobre todo podamos tener una actuación mejortaria, pero sobre todo una relación hacia la gente que intentamos ayudar, que muchas veces es necesario. Así que para mí es un placer tenerte aquí, Marta, y lo sabes, y que siempre pues me apetece charlar de estas cosas que nos hace aprender todas las perspectivas y quitarnos mucho de las trabas mentales que tenemos como personas. Así que bienvenida, Marta, de nuevo a La Voz de África. Bueno, muchísimas gracias a ti por este espacio de aprendizaje y de intercambio. Ya sabes que yo lo vivo desde mi parte con una responsabilidad, así que solo te puedo agradecer a ti por cederlo y de tener este espacio para poder discutirlo. Bueno, un placer tenerte y por otra parte pues, también comentar un poco a las personas que la idea pues básicamente es explorar esa perspectiva de la mirada del continente africano desde ambos lados, tanto como lo miramos desde Europa, como cómo se vive desde ahí y también todo eso, contexto cómo afecta a lo que es lo importante, a la comunidad, a los pueblos y a las personas, que es lo que realmente pues, intentemos tratar. Y lógicamente ha sido una persona que fue integradora social y que ha pasado aquí en la área canaria concretamente, que ahí es donde vos empezaste a tener ese contacto. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues en este proceso en el que empecé en Canarias fue sobre todo cuando, a pesar de yo ya tener una cierta ideología, unos ciertos valores y demás, pues me empecé a dar cuenta de que en el sector social había efectivamente muchísima gente, muchísimas profesionales implicadas con muchísima profesionalidad y muy válidas, pero que había muchísimas cosas que revisar, ¿no? Y cuanto más profundo te metes en el sistema, pues más cuenta te das de las relaciones de poder que se ejercen y ahí ya empieza un poco el conflicto interno de cómo gestionarlo, qué puedes hacer tú y demás. Entonces, a pesar de haber todas estas profesionales, pues por ejemplo, había también otros muchos contratos que había que revisar porque hay que tener en cuenta que estás trabajando con personas en una situación a veces muy vulnerable, ¿no? Por ejemplo, el tema de las personas que están enfermas, se está trabajando con una medicación sin que haya nadie realmente especializado en sanidad y demás. Entonces tú te empiezas a plantear, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto realmente está bien? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no? Los recursos que tenemos. Entonces llegan crisis que te vuelven a descolocar, ¿no? Como lo de Afganistán, Ucrania y demás, que dices, ay, va, pues sí que hay recursos, ¿no? Y mientras tanto sacamos recursos en península y dejamos a esta gente aquí atrapada en Canarias sin que pueda moverse a península, cuando la mayoría realmente tienen familiares, amigos con los que ya se pueden ir y es que realmente les estás encarcelando en una isla con un coste, ¿no? Que la gente siempre usa el argumento del coste de las plazas y demás, cuando la mayoría de la gente ya sabe, ya tiene un plan. Entonces, realmente lo más fácil sería dejar marchar. Incluso, si queréis que coticen, regularizar y que coticen, porque es que van a trabajar. Entonces, el sistema no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, aquí entras bueno, en la frustración de no saber muy bien qué hacer. Y una, La gente que se revisa, dime.
Sí, siguiendo en esa línea, ¿no? Pues en base a todo este contexto que me estás comentando, pues tú llegas a Canarias y de repente Mm. pues te encuentras en medio de estos dos áreas. Por un lado, pues lo que se habla como ayudar o gestionar toda esta situación sin, entre comillas, muchas veces tener en cuenta esa parte humana. ¿Cómo fuiste implicando poco a poco desde ese contexto canario, primeramente aquí? Bueno, es que te das cuenta de que por mucho que tú quieras hacer, vas contra un sistema completamente supremacista. O sea, el sistema es el que es, tienes que aprender a moverte un poco con respecto a las normas que hay, pero yo, por ejemplo, ahora que estoy en Senegal, yo no soy una inmigrante, yo soy expatriada, porque el concepto que tenemos de inmigración es tan malo que no queremos identificarnos con ello. Y de hecho yo voy allí y mantengo mi privilegio, ¿no? Los blancos cuando vamos allí, pues las mejores casas, las mejores tal, y cuando los inmigrantes vienen aquí, están al revés, siguen en el sistema más precarizado, en condiciones de mayor vulnerabilidad y enfrentándose a la discriminación, la estigmatización, el racismo. Entonces es muy difícil ir contra ese sistema en el que tú empiezas a ver que, claro, que la base son esas estructuras de poder, que hay que cambiarlo desde lo más básico, que es muy complicado. Claro. Entonces aquí es cuando entra la crisis existencial. Vale. Y llega esa crisis existencial, por así decirlo, en medio de una tormenta, por así decirlo, a nivel Canaria, en la época de la pandemia, en la que muchas veces, pues, a pesar del casi siglo o medio siglo que llevamos, que está viniendo personas desde África, no se ha preparado ni se ha trabajado en una recogida digna, pues se ven personas como tú, integrado social, en medio de esto, intentando, oye, aplicarte y meterte en todos los medios posibles, sobre todo viendo el contexto de la mirada humana. ¿Cómo lleva todo esa, cómo te enfrentas en esa situación? Pues muy complejo, porque aquí yo ya empiezo a sentir mucha rabia y cierta... O sea, es como muy duro renegar de tu propia cultura. Entonces empiezo a sentir mucha culpabilidad y la culpabilidad a veces te puede incluso paralizar. Entonces tú empiezas a plantear, bueno, muchas dudas, ¿no? ¿Cómo puedo ejercer un cambio dentro de este sistema sin además apropiarme? Porque ya empiezas a tomar conciencia, ¿no? De cómo tienes que hacer las cosas, pues sin además apropiarme de los movimientos que ya existen. Entonces esto fue bastante duro y yo lo que pensé es, a ver, yo lo que quería hacer y me había preparado académicamente era para hacer cooperación internacional, entonces yo dije, como hay muchas cosas que no estoy entendiendo, necesito irme a origen para entender mejor y en un principio pensé para poder ejercer mejor el trabajo aquí. Al final me he quedado, pues porque por circunstancias, pues me ha gustado más, pienso que tiene más sentido, esto ya es muy personal de cada uno, pero en un principio esa fue mi mentalidad. Voy a conocer más porque hay muchas cosas que no alcanzo a entender y que considero que pueden acercarme a ejercer un mejor trabajo desde España. ¿Y qué te hizo ese clic, por así decirlo, para decir, coño, tengo que, bueno, ya me lo ha transmitido un poco, ¿no? De decir, oye, pues mira, en base a todo eso, de ejercer mi trabajo mejor y demás, pero de ir más allá, en contexto de revisar de esas relaciones de poder y decir, oye, pues mira, creo que aquí hay que tener otra mirada. Bueno, porque en un principio lo que pensé es como yo no me quiero apropiar de los movimientos sociales que ya existen por esto, voy a intentar entenderlo para ver cómo yo después puedo hacer algo para transformar lo que es mi sociedad hacia esto. Entonces fue ahí cuando hice el clic, cuando ya estaba muy frustrada, incluso bloqueada en cierta parte del trabajo, ¿no? Porque además pasaron ciertas cosas, ¿no? Había incluso casos que estaban saliendo en todas las organizaciones, ¿eh? O sea, no voy a hablar ni de unas ni de otras, pero estaba siendo muy duro porque pues había negligencias dentro de las propias organizaciones, porque de hecho cuando hablamos de mafias, se nos viene esta idea abstracta, ¿no? En África de gente que, pues, a la que pagas por Claro. que te hagan el viaje, ¿no? Que hay casos en los que obviamente pues sí que hay torturas, vale, pero ¿de dónde nacen las mafias? Pues de esos acuerdos bilaterales contra la migración, pero nunca pensamos en mafia como la persona que desde aquí
está cobrando por empadronar a X persona que tengo explotada trabajando o por casarse conmigo para facilitarte X cosa. A eso no, ese concepto de mafia no lo contemplamos. Claro. Entonces, bueno, yo quería un poco llegar a analizar desde mi propia cultura, que era donde yo consideraba que podía encargarme de algo, intentar hacer un cambio desde ahí. Y yo creo que lo acabo de decir también, ¿no? Esa parte tan importante de decir, oye, pues mira, ¿en qué contexto hablamos de mafia? Que muchas veces lo que sale en la tele y lo que normalmente se ve es el contexto de mafia que ayudan a personas o le piden dinero para que puedan montarse una patera y venir aquí. Y que muchos de ellos, incluso el mafioso, el conductor de la patera que llega, porque al fin y al cabo cuando se averigua quién es el conductor también va a la cárcel, pero no es mafioso el empresario que sí que explota y hace que los propios migrantes cobren, paguen su seguridad social para que le pueda contratar. Mafia no es aquello que pasen, que te dejen trabajando 6 meses como de práctica, es decir, trabajando gratuito para que te puedan contratar, para que tú puedas regularizar tu situación. Mafia no es que se venda a 2.000 euros, a 3.000 euros en la península los contratos laborales. Sí. Y esto que decía de dentro de las propias organizaciones, que fue cuando yo ya tenía cierto rechazo incluso, ¿no? De ver pues, gente que estaba dentro negociando con las listas para enviar a la península. Esto, o sea, ya que fuera desde dentro, para mí fue bastante duro. Y en ese momento yo ya empecé a pensar en cómo seguir mi camino de lo que yo pensaba en un principio, que era la cooperación. Y ya salir de ahí. Claro, porque te encuentras, ¿no? Como tú dices, en contexto de, oye, pues es que al final ya la vida humana no es que pueda tomar en segunda plana, es decir, ya no se tiene en cuenta. Lo que se tiene en cuenta es básicamente el beneficio que genera esa persona migrante, que en todos los conceptos también, ¿no? En nivel canario aquí, que se habla mucho el tema de los recursos y demás, pero que al final no se habla pues todo lo que supone en Canarias las subvenciones de la Unión Europea que llegan a cada organización que se encarga de la migración o que llega al centro de menores que tienen los niños y que los beneficios que estos sacan gracias a ello, ¿no? Sí, o sea, al final es un comercio incluso y una competencia entre organizaciones por conseguir más y más poder y pues sí, se deja atrás la dignificación de las vidas humanas que están ahí. Pues siguiendo un poco con ese tema, ¿no? Pues llega un punto que ya dice, oye, pues mira, yo es que necesito revisar todo este contexto y demás y esa manera de actuar y porque al fin y al cabo he dedicado, por así decirlo, medio parte de mi vida a estudiar algo que me quiero ejercer y quiero implicarme también en ese aspecto. Entonces te traslada a Senegal para un proyecto de cooperación en nivel en general, como también hemos hablado, ha pasado por varios, me gustaría que comentara un poco pues, en qué consiste este proyecto y también pues, cómo se ve desde la perspectiva. Vale, bueno, aquí, bueno, en principio cuando llego a Senegal ya me termina de petar la cabeza, ¿no? Porque entonces ya te empiezas a enterar de cómo, la respuesta que te da aquí la gente, ¿no? De, pues que vengan de manera legal. Y tú ya empiezas a ver que esto no es posible, que las citas están comercializadas por una empresa, que tú el primer día que te metes a coger la cita ya no puedes, que tienes que, o sea, las mafias empiezan desde ahí. Y la embajada lo sabe y la embajada regularizó a esta empresa. Y finalmente la empresa sigue comprando a un precio mayor. O sea, todo el rato se hacen así las cosas. Entonces es súper complicado. De hecho, ahora mismo hay gente que está pagando 600.000 francos CFA solamente por la cita y el barco, el cayuco desde Cafuntín está a 500.000. Entonces, claro, aquí a mí ya me terminó de petar la cabeza porque decía, claro, es que no tiene sentido. Y por suerte ya encuentro en la cooperación, ¿no? Empiezo a integrarme ya en lo que es el aspecto de cooperación con una integración mediante el voluntariado europeo de los Solidarity Corps, que iba yo ahí como, bueno, a ver qué privilegio ejerzo desde aquí. Pero la verdad es que
he de reconocer que en mi caso, porque luego hay muchísimas experiencias, depende mucho del coordinador con el que estés, pero en mi caso fue maravilloso porque fue un voluntariado que sí que considero que para mí fue una formación que luego sí que me ha permitido llevar a cabo unos proyectos en los que sí que se puede aportar, aquí ya depende también de cómo lo haga cada uno. Entonces, para mí sí que fue bastante productivo. Entonces, lo que se hace sobre todo, yo estoy en Kolda, en la zona interior de la Baja Casamance de Senegal, y los proyectos que la cooperación española financia allí son sobre todo proyectos de agroecología, entendido como una filosofía de vida, o sea, no es como agricultura bio, sino filosofía de vida en la que interactúan los diferentes componentes del agroecosistema. Entonces, tienes que tener una perspectiva sobre todo de sostenibilidad. Y entonces lo que se hace es poner los medios de infraestructura para crear unas huertas, sobre todo con cooperativas de mujeres, pues el vallado, los paneles solares, el acceso al agua y demás. Luego se hacen formaciones, esto todo mediante las asociaciones locales, lógicamente. En gestión organizacional porque casi todo se hace con mujeres, la mayoría que no tienen alfabetización, entonces se ejerce un primer apoyo para hacer una gestión de las pérdidas, beneficios, poder hacer una planificación de la producción durante el año. Y luego se hacen formaciones de liderazgo femenino mediante derechos, campañas de incidencia, y ahora se está incidiendo mucho en la corresponsabilidad para no ejercer una sobrecarga en las mujeres que ya bastantes cargas tienen en su vida en general. Luego se hacen proyectos de empleabilidad de jóvenes intentando unirlo en este aspecto con el empleo verde. Por ejemplo, ahora hay un proyecto también financiado por la ECIT que van a crear un sistema de producción de compostaje bio también para que llegue a estas huertas mediante los productos, mediante los desechos sólidos de los mercados públicos. Entonces va a ser un sistema de reciclaje, digamos, al mismo tiempo que mediante la filosofía de la agroecología puede generar empleo para los jóvenes y que estas mujeres tengan biofertilizantes. Claro. Y luego, por último, hay proyectos directamente de género que se centran sobre todo en el respeto de la ley de paridad, que en el medio rural, que es el hecho de que se respete a nivel político la paridad de mujeres y hombres, porque en el medio rural muchas veces pues no se hace. Es un poco el resumen general. Vale, yo creo que es un proyecto que, bueno, toca un poco todo, ¿no? En ese aspecto, pues sobre todo hay esa parte esencial, que en la parte rural pues, de sitios como Senegal o diferentes países, que son donde más dificultades tienen las mujeres en acceder a ese tipo o tener ese tipo de oportunidades. Pero sin embargo, una vez que aterriza ahí y empieza a entrar esos proyectos y demás, ¿qué manera entiendes tú que realmente pues, pueda ser sostenible? Es decir, esos proyectos realmente son sostenibles, pueden mantenerse en una situación duradera. Creo que bueno, a ver, es que esto va ligado un poco a la transformación que necesita la cooperación. Claro. Es decir, para mí la cooperación tiene que ser tiene que existir, o sea, no hay que eliminarla, pero hay que transformarla. Porque la cooperación internacional, para mí, o sea, lo que yo considero, tiene que ser una responsabilidad respecto al pasado colonial que ni siquiera se ha reconocido, y no como lamer el plato precisamente de esa colonización, que es lo que está pasando, ¿no? Con casos que hemos visto, bueno, pues lo de Níger, por ejemplo, ¿no? Claro. Si no está el gobierno que yo quiero, te retiro las ayudas. Esto es un ejercicio de neocolonización en toda regla. Entonces, la cooperación no puede ser eso. La cooperación tiene que reconocer que hay una responsabilidad y una justicia restaurativa en los lugares que han sido colonizados, porque esas estructuras de poder siguen generando una relación de la que es muy difícil salir. De hecho, promover el desarrollo desde el capitalismo en ciertos lugares tampoco tiene sentido, porque el capitalismo está basado en acumular dinero para gastártelo en ocio o invertirlo en lo que sea, y hay muchos lugares, y siempre teniendo en cuenta que estoy hablando de mi experiencia en Kolda, que en Dakar probablemente sea muy diferente,
pero en ciertos lugares no se puede ejercer ese ahorro ni siquiera. Entonces el dinero está fluyendo y no va a haber un desarrollo a nivel económico tal y como se entiende con el capitalismo. Entonces hay que revisar también el concepto de desarrollo en muchos sitios, pero no solo allí. Aquí también, porque al final los que tenemos que asumir, o sea, estamos hablando allí de cambio climático, le hablamos a la gente de cambio climático, de consecuencias de cambio climático, cuando las estamos llevando nosotros. O sea, si es que no tienen culpa de nada. Entonces, los que nos tenemos que responsabilizar del modelo de producción y de un consumismo excesivo, pues es desde aquí, claro. Claro, que es como al final yo provoco, entre comillas, pues una causa que después soy el salvador, es decir, yo soy el que viene para solucionar un problema que he provocado yo, entre comillas, porque al fin y al cabo no son cambios que tú digas, oye, pues mira, está adaptado, que eso era otra de las preguntas que te iba a comentar, que como acaba de decirme, oye, pues mira, yo sí que creo que es importante la cooperación, pero de una manera totalmente diferente. Y me imagino que lo dice en contexto de que muchas veces esos proyectos o esa cooperación no se adecua al entorno, por lo cual pues se supone que tiene que solucionar un problema, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, realmente tiene que surgir de lo que las comunidades necesiten, pero claro, entendiendo la necesidad, no desde lo que tú creas, no, esto no, que es es mejor esto, porque yo tengo la supremacía de decidir lo que es mejor para ti, cuando en un contexto completamente diferente, eso lo normal es que no funcione. Entonces, Claro. tienes que entender el desarrollo de lo que la comunidad local quiera y ejercer ese acompañamiento, porque nos ayuda ese acompañamiento hacia la autonomía. Es decir, no generar, porque entonces estás generando mayor daño, no puedes generar una dependencia. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas todavía en la cooperación que hay que ir revisando y que creo que se está en proceso, se está haciendo bastante incidencia desde dentro y esperemos que poco a poco sí que cambie. Es verdad que, bueno, con todo lo que está pasando donde yo más conozco, pues a África Occidental, ¿no? Pero creo que está pasando a nivel general, creo que se está incidiendo tanto de la gente local, porque luego, claro, hablamos de antioccidentalismo y nos asustamos. Claro. Bueno, es que quiero decir, a mí hay ciertos comportamientos que como española europea también me generan vergüenza, ¿no? Yo cuando veo, yo que sé, en Cafuntín, por ejemplo, zona de costa, que los pescadores, con todo el trabajo que les lleva, te están diciendo, es que me tengo que ir, o sea, estoy arriesgando mi vida porque me tengo que meter mar adentro cuando antes pescaba aquí en la costa y es que lo que te encuentras, lo que hay detrás, no hay pescado porque están los barcos españoles, barcos europeos que se están llevando eso y luego les estás diciendo, pero no entres. Entonces, si tú eliminas los medios de vida, si tú estás expoliando un país, ¿cómo pretendes que tampoco se vayan? Es que, o sea, si te planteas todo el sistema, es que no tiene sentido. Claro. Bueno, respecto a ese punto, ¿no? Como tú dices, en cuanto al tema de la barca, concretamente hablando de Senegal, pues básicamente es que a principios del año pasado, pues a la vez han renovado ese acuerdo de pesca, tanto para poder pescar una mayor cantidad de pescado, como para seguir pescando en los mares senegaleses hasta el año 2025. Y que a la vez, pues, esos acuerdo, ¿no? Que a veces es como un poco gracioso en contexto africano. Es decir, a pesar de que mi población se está marchando porque no tienen recursos, porque se están quedando sin su propio recurso que entrar en el mar y poder pescar y vivir de ello, a la vez pues también te pongo sanciones o meto a la cárcel a la gente que intenta salir del país, viceversa, y amplío esa renovación de pesca con mayor producción, con mayor cantidad para que Europa pueda pescar en los mares senegaleses. Y en ese contexto, pues estamos como entre una cosa y otra, ¿no? Que va sumando en ese contexto de deshumanización y también de los propios dirigentes africanos, que en este aspecto hablando de Senegal concretamente. Claro, Y sí, perdón.
Sí, sí, sí. No, decía que la cooperación era lo que iba a decir, que se tiene que basar en ser una relación bilateral, ¿no? De lo que diga el Estado que necesita. Pero claro, si estamos ejerciendo un control sobre quién ocupa el poder en esos países, pues lógicamente se mantiene el status quo. Claro. Entonces, es muy difícil hacer una cooperación bilateral real de lo que necesiten las comunidades realmente ejerciendo esa responsabilidad restaurativa si son estos presidentes los que están ocupando el poder, porque las necesidades que te van a decir es que van a venir dichas por Occidente directamente. Yo creo que, como tú dices, ¿no? Tarde o temprano, pues es el contexto que se tiene que revisar y como tú dices, yo creo que siempre se puede aportar, ayudar, pero de una manera sana y de una manera coherente y que se tenga que ser adaptado hacia la persona que tú intentas ayudar, entre comillas, y también entender en contexto social, que muchas veces es lo que no se suele tener en cuenta, hablando del contexto africano, en cuanto hablamos de ayuda o de cooperación. Y que ojalá pues países como Senegal y otros muchos pues también haga esa revisión en cuanto a sus relaciones coloniales que tiene con diferentes países europeos, porque para el bien del continente africano y para el bien de sus propias poblaciones, para que podamos pues sobre todo estar cerca de nuestras familias todos, porque nos afecta de una manera directa a nuestra vida, ¿no? Y siguiendo un poco en ese aspecto, que creo que hemos señalado en ese aspecto los puntos importantes en cuanto al tema de la cooperación hablando y cuanto a su relación con los proyectos ahí. Eh, por otra parte, quería preguntarte también si desde la planificación de esos proyectos aquí, desde Europa, para actuar ahí, suele entenderse pues todas las trabas o dificultades que puede llevar a desarrollar un proyecto allí. Bueno, aquí depende mucho del financiador. O sea, hay financiadores que son un poco más flexibles porque entienden un poco más las diferencias, no voy a decir dificultades, sino diferencias del contexto, porque a veces se requieren las cosas tal y como pasan en Europa, sin Claro. entender que hay cosas que no existen en ese lugar o que existen de otra manera y que se pueden demostrar de otra manera. Entonces es ahí donde está el rol que tenemos nosotras como intermediarias, ¿no? Desde las organizaciones para intentar hacer también esta incidencia del cambio de las cosas que se demandan y lo Claro. que realmente va a demostrar los resultados y el impacto, porque a veces se piden cosas, bueno, por demostrar lo que estás haciendo que realmente no lo demuestran tanto o que se orientan solamente a demostrar lo económico y a veces da la sensación de que el impacto real no importa tanto. Entonces, es un poco nuestro rol, porque realmente en otros países, por ejemplo en América Latina, aparte de que la barrera lingüística no está, ya se realiza mucha financiación directamente a las personas allí, a las comunidades locales, a las asociaciones del lugar, que es lo que tiene que pretender realmente la cooperación a largo plazo, ¿no? Nuestro rol de intermediario al final se tendrá que eliminar porque ya hay gente capaz de desempeñar ese rol normalmente en los lugares. Lo que pasa que, bueno, en muchos países de África todavía se considera que por barrera cultural y por todo esto que hay que entregar a los financiadores, que no existe como tal en ellos, todavía pues hay una falta de comprensión que es lógica, porque si a ti de Europa de repente te piden cosas que tú dices, ¿esto qué es? Pues todavía requiere mucha explicación y formación para que en algún momento lo puedan desarrollar directamente. Y en ese aspecto, claro, también lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, cómo conecta con esa persona que al igual está ahí y tiene esa misma capacidad o formación para llevar a cabo ese proyecto. O sea, qué mirada ven o cómo interpretan esa persona o en base a tu relación, experiencia que ha tenido con las diferentes organizaciones. Bueno, aquí hay un poco de todo.
hay personas que sí sienten cierta rabia, ¿no? Pues de todo lo, ¿no? Que dices, jolín, es que pues yo llevo 10 años en esta organización y no puedo ascender al rol de coordinadora porque simplemente no tengo ninguna nacionalidad europea. Claro. Y que, bueno, conoce perfectamente cómo funciona la organización, es la persona probablemente que tenga más información, pero bueno, luego hay otras personas que entienden que simplemente por el hecho de la barrera lingüística, aunque también hay cada vez más gente formada que además aprende español con esta idea en el ámbito del desarrollo, Claro. que entienden que tengan que, bueno, que exista esa posición de intermediario. Claro. Luego también con respecto a una especie de mediación intercultural en el financiador, las personas en sede y el estar en terreno, porque va a haber mucha más distancia. Al final tú, al estar allí como intermediario, comprendes o deberías comprender muchas más cosas de lo que pasan allí, te das más cuenta de las dificultades que hay al justificar cosas con respecto a lo que te están pidiendo. Claro. Entonces tú puedes ejercer una especie de intermediación, ¿no? Entre Europa, de calma, que aquí todo va más lento, o es que esto lo tenemos que generar porque no existe de por sí y tenemos que buscarlo en X o lo que sea. Y con respecto a lo local, de, ay, es que todavía no llega el dinero porque no hemos justificado esto. Entonces, si esa relación se ejerce directamente, a lo mejor todavía puede generar un mayor conflicto. Que esto también está mal hecho en el sentido de que se considera en la cooperación de que nosotros vamos a aportar algo allí, Claro. pero ellos aquí no pueden aportar nada. Es decir, una manera de cambiar esto que a mí se me ocurre es que puedan venir. Quiero decir, yo estoy allí y aporto algo, pero si hay un proyecto que normalmente tienen una sensibilización, porque luego está la educación para el desarrollo en España, que suelen entrar actividades de sensibilización dentro de los propios proyectos de cooperación. ¿Por qué no puede venir la persona, que está siendo súper difícil conseguir un visado incluso dentro de las organizaciones? ¿Por qué no puede venir la persona a realizarlo? Porque él tiene algo que aportar, o ella. Son los que han realizado el proyecto, son los que pueden aportar otro imaginario de construir todos estos estigmas, etcétera, etcétera. Entonces, mientras se siga considerando que yo tengo algo que aportar allí, pero las personas que están haciendo el proyecto aquí no pueden hacer las actividades de sensibilización aquí, pues es que ya partimos de una base completamente desigual. Entonces, no se va a capacitar realmente en que conozcan cómo funciona el sistema de la cooperación o realmente lo que tendría que pasar, transformar el sistema de cooperación hasta que no se vea esto como una relación realmente de igualdad. Claro. Yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Porque al fin y al cabo eso reafirma todavía ese contexto de Salvador Blanco, ¿no? De decir, es que, o sea, el pobrecito necesita de mi ayuda, yo le voy a enseñar, pero él no tiene conocimiento suficiente, es decir, no tiene nada que aportarme. Porque su capacidad, vamos a decirle, pues intelectual, humana y demás, lo que sea, pues no me sirve para aportarme a mí, sino que todo lo contrario, porque es toda esa persona que están ahí y realmente son las personas que pueden hablar en primera persona cómo funciona ese proyecto, qué manera se debería dar ese recurso para que realmente se le pueda llevar a cabo de una mejor manera, ¿no? Exacto. Y qué tiempo necesita y todo ese tipo de cosas que muchas veces no se suele tener en cuenta desde el contexto, pues desde aquí. Exacto. Ojalá que podamos pues, tener esa suerte de que esa persona puedan tener esa misma igualdad, como tú dices, y ese privilegio como persona de decir, oye, pues mira, voy a Europa para aplicar este proyecto que estoy llevando para que realmente pues, pueda entender todo lo que impacta y todo lo que aporta socialmente hablando. Porque yo puedo pues, interpretar lo que realmente aporta un proyecto, pero si no estoy en el terreno es imposible poder entenderlo del todo. Claro. Y yo creo que le ha tocado esa parte, uno de los puntos importantes, que es ese trato igualitario. Y por otra parte te quería preguntar, pues siguiendo en esa línea de cómo aborda esa expectativa, ¿no? Del imaginario que solemos tener en el contexto africano y viceversa. Es decir, ¿cómo tú abordas en ese sentido? Bueno, no sé si todavía lo abordo. Es un constante aprendizaje, la verdad. O sea, cuando pienso que ya tengo una opinión definida otra vez,
pasa algo que me cambia todas las estructuras, pero bueno, esto, o sea, en el momento que estaba como paralizada por la culpa, pues muchas sesiones de psicología, ¿no? Y de cambiar la concepción del privilegio, digamos, como una oportunidad de poder hacer algo desde la responsabilidad. Porque es que es eso, si te quedas en la culpabilización, es que te paralizas y al final no haces nada, entonces ¿de qué sirve? Y luego, pues, al estar allí, pues intento deconstruir ciertas ideas porque allí al final también existen estereotipos de la vida occidental. Totalmente. Entonces, intento deconstruir ciertas ideas, pero todavía es muy complicado, o sea, encontrar un equilibrio porque tienes que poner límites, ¿no? Porque hay cosas a las que no puedes renunciar, o sea, tú no puedes pretender porque el privilegio no te lo puedes quitar, es algo que te pertenece y que tienes que hacer algo con él, pero tú no puedes llegar allí y decir, no, ahora me meto aquí a vivir de esta forma, va a ser muy difícil. O sea, hay Claro. cosas a las que no puedes renunciar y tienes que saber gestionar un poco, pues eso, quitarte esa culpabilidad para entender que realmente lo estás haciendo así porque pues quieres hacer algo. El tema del dinero es un temazo. Esto es un temazo conmigo y para las personas migrantes que están en España. Claro. Es que es esto, es lo que decía antes, el capitalismo es un sistema impuesto que no funciona en el lugar. Entonces, el dinero, la única manera en que funciona es fluyendo entre amigos, entre familiares, entre todo. Entonces, ejercer límites es muy complejo, es muy complejo. Y no considero que la perspectiva de desarrollo en el enfoque capitalista pueda funcionar aquí, porque es lo que decía, el capitalismo funciona en base a ahorrar para después poder invertir en otras cosas y aquí no se puede. Están en la base del capitalismo, en lo esencial de la vida, que es lo que permite al resto que tengamos este nivel de vida. Entonces, Claro. si ellos no se pueden desarrollar, o sea, es que hay que cambiar el concepto de desarrollo. Y, y eso, y luego desde aquí, pues eso, cambiar la responsabilización de las conductas de producción y de consumismo completamente desbordadas. Y respecto a ese punto, ¿no? Como tú dices, el contexto del consumismo y del dinero, sobre todo, que creo que es uno de los puntos también estereotipados en cuanto a la relación, hablando de África, Europa, básicamente, pues, de Europa, contexto de riqueza, de dinero, y que también impide que la persona, pues, realmente pues, también entienda otras expectativas o realidades que viven personas europeos y también africanas aquí. Es decir, que estar aquí no significa que los tenga todos, que tenga la vida más fácil y que de repente tenga facilidad de ingresos o de suficiente para poder, pues, en caso de los migrantes como yo o diferente tal, descubrir todas las necesidades de la familia, que también eso es otro problema que en ese contexto de, oye, pues mira, tú por estar aquí, pues tienes que hacer todo o tienes que encargarte de todo y ya básicamente pues tú te haces como el único responsable de todos los problemas, que también pues llega a otros problemas en base a esos estereotipos del continente europeo, que el resto de la familia dejan de avanzar como personas, de buscar otras oportunidades, otras posibilidades y posibilidades de sostén propio. Y eso también es un tema que en todo el contexto tiene que ser revisado, pero sobre todo también en contexto de los africanos. Pero claro, como siempre, ¿no? Está esas dos miradas oye, pues mira, yo para que tú me hagas caso en esa relación colonial y demás, yo tengo que demostrar que tengo de todo, pero que no tengo porque vengo a buscarlo en tu tierra y tú piensas que yo soy el salvador que necesitas para que yo te pueda abrir mi tierra, mi oro, mis diamantes, para que tú te lo lleves en cambio de unas promesas y de una vida lleno de oro que realmente lo tengo yo. Sí, es que ya, o sea, sí, es que, o sea, ya a partir de allí ya el capitalismo ya me dejó de cobrar sentido en general desde el momento que una persona llega y dice, este mineral que es muy difícil de extraer,
va a tener valor. Y la gente Claro. pues, se desvive por eso, ¿no? Y ahora lo hacemos con un trozo de papel que le hemos dado un valor, pero que es un constructo social absolutamente, y que tenemos que entender que tenemos el poder de cambiar y de decidir qué cosas valoramos y cuáles no. Ahí está. Y eso nos lleva también a esa parte, ¿no? De esa romantización en contexto europea, esa palabra que tanto encanta, ¿no? Del africano que feliz está en su, en su pobreza y que, ay, qué bonito, con poco se contentan. Pues, qué impacto también genera en las comunidades, ¿no? Y en todos los contextos. Sobre todo, pues me gustaría que también pues, habláramos de ese punto. Sí, es que esto, o sea, parece que es algo superado, ¿no? La frase esta de mira lo felices que son con lo poco que tienen, o sea, prácticamente cada viaje que vengo, en alguna conversación sale esta frase, que yo ya me armo de paciencia y ya selecciono a quién responder de una manera u otra, porque, claro, con la gente que te dice, ay, pobrecitos, pero cerramos las fronteras porque Sí, son muy felices allí, entonces ¿para qué abrirlas? Pues con esa claro. gente ya no me detengo a hablar porque solo me va a suponer una pérdida de energía. Pero bueno, creo realmente que para deconstruir esto realmente es muy útil ir allí, pero ir haciendo tabla rasa de todo lo que conoces, o sea, no ir con la percepción de desde mi cultura yo juzgo absolutamente todo, no, hay que ir sin juicio, ya juzgarás cuando vuelvas y proceses toda la información, porque es cuando te vas a dar cuenta de que tienes cosas propias que juzgar en tu cultura y cuando realmente vas a poder tomar decisiones que te permitan hacer un cambio real. Porque es que Exacto. si vas ya juzgando no aprecias las cosas tal y como son. No las aprecias desde su base, desde el por qué son de esa manera. Sí, el porqué, ¿no? De esa situación, de esa realidad y demás, que muchas veces lo hablaba otro día, ¿no? Con la familia, el tema de, ¿no? Bueno, más bien salió con un, un programa que de casualidad, por ser día de Navidad, porque nunca veo la tele, pues lo pusimos y era de una mujer que iba a Nigeria, que básicamente pues, por haber pasado dificultades familiares y fallecimiento y demás, a Nigeria y tenía un programa, bueno, en Telecinco, que era pues, básicamente y la primera frase de la tía es que, bueno, vengo aquí porque ellos toman la muerte de otras maneras, y ponían como los nigerianos estos con los autobuses bailando. Y ya eso era la imagen de Nigeria que vendían desde Telecinco en un programa, por lo cual decía, oye, pues mira qué feliz son estas y cómo enfrentan la muerte, el duelo, bailando. Y yo decía, ¿en serio? O sea, realmente esa es la imagen de Nigeria. O sea, esa es lo que se entiende que Nigeria toma la vida de esa manera. Y me chocó tanto y que dije, tuve que pedir que cambiaran el canal porque me Sí. parecía algo un poco romántico y tan impactante para mí, que no cabía en mí de que un programa en una televisión en España diera como la imagen de Nigeria fuera eso, ¿no? Y que esa manera era lo que los nigerianos se enfrentaban en la muerte, por así decirlo. Es que esta romantización, de hecho, no deja de ser otra herramienta más de deshumanización para justificar ¿no? esa felicidad. Como son felices, pues no hay que hacer nada. Como son felices, pues se mueren, pues nada, que sigan con sistemas sanitarios fatal, no sé, es una forma de sentirse bien y de decir no pasa nada porque se lo toman muy bien. Claro. Y que realmente por lo que venga refrimando, ¿no? Que al final y al cabo una de las cosas que nos da valor en la vida es poder aceptar lo que tú tienes y poder vivir y ser feliz con lo que uno tiene. A lo mejor esa persona que piensa de esa manera, pues lo que deberían pensar si realmente su felicidad depende de un objeto material o a su bienestar
del ser en sí y de su espíritu como persona. Que Sí, muchas veces eso es lo que le diferencia, que eso no significa que una persona no quiere mejorar su calidad de vida. No significa que exacto. esa persona desea vivir de esa manera, no tener para el médico a día de mañana. Pero no quiere decir que esa persona no sea capaz de entender ese contexto de vida Mm. y ser feliz, porque es lo que tiene. Sí, es que aquí está la diferencia entre ir al lugar y volverte con esta idea de, ¿no? De esto de qué felices son y no hacer nada, o me ha cambiado muchísimo la vida y luego tú sigues con tu vida aquí, panchita y tranquilamente, sin hacer nada. Entonces, ¿en qué te han cambiado a ti la vida en cuanto has ido allí, no? Entonces, creo que precisamente lo que hay que ir es con esta concepción de si realmente te has llevado algo, que sea algo que tú puedas ir aplicando y entender que hay muchas problemáticas que tenemos aquí ahora, que pues lo que decía, que son construcciones artificiales de necesidad, ¿no? Todos los problemas que estamos teniendo de salud mental, de trastornos emocionales, afectivos, de soledad, que nos hemos creado, que es que son necesarios porque estamos renunciando a lo esencial de la vida, es lo que la mayoría de la gente cuando ve allí romantiza, pero que luego aquí no se esfuerza en intentar trasladar algo de lo positivo que ha visto allí. Entonces, nos enfoca, o sea, lo positivo lo trasladamos, lo externalizamos como qué felices son y ya está, nos quedamos en esa superficialidad, y lo negativo, sin embargo, bueno, todo, Claro, soltamos todo. todas las acciones que están dispuestos, Mm, entre comillas, ¿no? En diferentes culturas, lógicamente cambia, en continente africano y también pues Senegal, lógicamente, pero todo lo que están dispuestos a hacer para que haya esa unidad, para que haya ese contexto de unión, pues cuando llegan aquí se le olvidan totalmente, ¿no? Que yo mm, siempre lo digo, que a mí el concepto, por ejemplo, primo, es algo que entendí aquí, en España, porque claro, nosotros en contexto, por ejemplo, primo por parte de padre, realmente pues son tu hermano y por parte claro, de madre son tus hermanos. claro. Y tu primo ejerce una relación de hermandad contigo. Y, y yo llegué a entender eso, ¿no? Pues eso es, por ejemplo, uno de los ejemplos para mí, porque para mí primo los noto lejano, lo noto ya de la no parte de la familia. Sí, de hecho, o sea, o sea, este ejemplo, de hecho, cuando estaba yo en Canarias, teníamos Ujú. unos problemas con el tema de la familia, pero vengo con mi hermano o vengo a ver a mi hermano, ¿eh? Todo eran hermanos, hermanas en todas partes y nosotras decíamos, o sea, el árbol genealógico nos era muy difícil, era como, a ver, Claro, entonces, esta persona que ha dicho quién es, claro, porque tú tienes que hacer una reconstrucción que tú al final claro. haces sin mucha información porque no entiendes el contexto, entonces tú te generas unas películas que a veces están muy lejos de la realidad. Entonces yo ahora al ir, pues claro, pues he entendido muchas cosas que cuando estaba allí trabajando yo pensaba, aquí hay cosas turbias, ¿no? Tú siempre piensas, porque tú te creas tu película, es que te falta información, porque no puedes Claro. entender el contexto. Totalmente, totalmente. Pues de ahí esa clara ejemplo, ¿no? De al final tú no puedes entender una sociedad hasta conocerlo y ese conocimiento tiene que ser en el lugar, no desde fuera, como tú dijiste, pues hacer tu interpretación y en base a ello llevar acciones que muchas veces favorecen todo lo contrario. Y de Sí, ahí también de tergiversar y de ese continuo romantización de mucho de las situaciones inhumanas que sufren los africanos y el continente africano y una otra vez de esa romantización desde el contexto europeo, ¿no? claro, y Y esto, perdón, es que lo de la sí, familia ahora me están viendo muchas cosas y, por ejemplo, lo mismo con las madres que venían acompañadas sí, de menores, esto es un temazo, porque, claro, estamos juzgando la relación familiar de madres e hijos y poniéndolo en tela de juicio, que yo a veces considero que ese menor, ojo el trauma que le estamos creando, eh, con un concepto familiar nuclear que tenemos aquí. claro, Pero es que el concepto de familia allí es muy diferente. Entonces, a lo mejor viene la tía con la sobrina, pero claro, como claro, la prueba de ADN solo te saca si eres la madre y si no, ya se considera que puede ser un caso de trata,
dejas paralizado. Claro, es que es un tema, o sea, es que no se nos ocurre pensar que tenemos que añadir una conceptualización de las cosas tal y como se entienden allí. Totalmente. Entonces se hacen unos juicios que muchas veces pueden revictimizar y generar pues mucho daño realmente. Claro, pues tú imagínate, ¿no? Como el ejemplo que acabo de poner, viene una tía que viene con su sobrina, prácticamente es porque seguramente su madre le ha obligado, llévatelo para que tenga una mejor calidad de vida, para que pueda desarrollarse y demás, o porque se han huido y por lo que sea la madre falleció y se tuvo que llevar a su sobrina. Y llega aquí en Europa, pues básicamente me debo entender ese contexto y realmente hablar con esa persona, pues se toma totalmente en segundo plano y lo que se hace una prueba de ADN para ver si realmente es su madre y si no, pues puede ser un posible trata de personas y hasta ese punto, ¿no? Claro. Y que eso pues lo unimos en muchos aspectos y muchos sentidos que también ocurre en ese contexto que cuando llegan aquí. Incluso el tema de hasta que se haga la prueba si es la madre que no puede estar con su bebé o no puede estar con su... O sea, sí, o sea, creo que generalmente están la cosa es que si da negativo, pues hay que esperar a que se haga, a que se haga, pues eso, pues que no deja de ser un juicio por parte de las trabajadoras sociales sobre si existe un apego bien o no. Cuando esto también es muy subjetivo, porque a veces hay apegos entre madres y niños que precisamente no es positivo, bien porque ha sido violada justo antes en la frontera. Bueno, es que muchas cosas. Y se valora de una forma tan directa, ¿no? A algo que es tan complejo y sin tener en cuenta ese contexto, ¿no? Que tú le estás diciendo a una tía que para ella es su madre, es la madre de esa niña, que a lo mejor le quitas a su hija, a su sobrino, lo que sea. Y la sobrina se está enterando, porque claro que se enteran, ¿no? Tú intentas que no, pero son conscientes de todo lo que pasa. Y a lo mejor esa persona se queda bloqueada en un centro no sé cuántos meses porque tú no la dejas continuar con su vida hasta que esto se resuelva. Claro. O sea, fatal. Que en ese sentido, pues volviendo a ese mismo punto que, por desgracia, estamos hablando de que la persona importa poco, sino en base a lo que nosotros hemos establecido que es lo correcto y que es lo humano, que muchas veces pues, va totalmente diferente a la realidad. Exacto. Y siguiendo en esa línea, sobre todo, de ese contexto que habíamos llevado, que era la parte familiar, ahora mismo tú en ese concepto de privilegio, por así decirlo, que tú mismo pues, comentas, ¿no? ¿Cómo lo gestiona en tu trabajo, teniendo en cuenta pues, todo ese aspecto y demás del tan chocante que puede tener ahí? Sí, pues yo en mi trabajo intento, a veces es complicado, pero intento no reproducir esos modelos de los estereotipos que puedan tener hacia mí y sobre todo de los que yo puedo promover. Entonces, lo que más me suele ocurrir es el hecho de pues, ir a terreno, lo que llamamos allí, ¿no? La localidad remota donde se lleva a cabo el proyecto es terreno. Claro. Entonces, pues ir allí, ¿no? Por lo que sea, porque generalmente allí lo que está pues es la asociación local llevando a cabo el trabajo, ¿no? Pero para ciertas visitas o lo que sea es necesario ir y te encuentras esta gran bienvenida, viene a la blanca, un baile, una mesa súper decorada en la que estás en el centro. Claro, tú tampoco puedes ser borde y decir, oye, que yo no quiero esto, que no, porque te lo están haciendo con toda su buena intención, ¿no? Claro. Entonces, al principio era como, ¿cómo disimulo? No me está gustando, pero me están bailando, ¿qué hago? ¿No bailo? Pues bailas. Entonces, al final, pues vas generando un poco las herramientas para acomodarte a la vez que no promover todos esos estereotipos. Entonces, yo lo que hago es intentar no ir a terreno, salvo en los casos necesarios en los que pues, lo requiere por visitas o por el financiador. Y luego intentar usar el espacio para cambiar el discurso. Es decir, en el momento que a ti, gracias, ¿no? Pues tú decir, gracias a vosotras, porque realmente las que estáis trabajando sobre todo en esto, sois vosotras, esto ha salido adelante por el trabajo que estáis llevando a cabo. Y estoy muy feliz de haber podido ejercer este apoyo inicial, pero ojalá me tenga que ir.
La cosa esta de no generar dependencia, porque es que si no ya pues volvemos a reproducir lo mismo. Entonces es un poco desde mi responsabilidad de ejercer ese apoyo inicial, pero vuestra responsabilidad también de que ojalá yo me tenga que ir. Entonces es un enfoque de acompañamiento, de escucha sobre todo, ¿no? A la hora de identificar el proyecto, de formularlo y demás, de escuchar realmente qué es lo que queréis, qué es lo que os gustaría hacer, cómo queréis mejorar vuestra vida, pues esa escucha, el acompañamiento y de no generar dependencia. Claro, y como dice Lili, ¿no? Que es imprescindible pues, ampliar la mirada y salir, y salir de la visión eurocéntrica Eso. aquí y ahí. Y totalmente cierto. Gracias al Heli por el comentario y sobre todo pues tiene toda la razón, ¿no? Que si no somos capaces de tener esa mirada y no somos capaces de tener ese pensamiento propio también y esa actuación, como tú dices, que no basta con tu, ay, pues mira, acabo de entender, he ido por un par de meses a Senegal y he visto un montón de cosas positivas y demás, pero vuelvo a mi realidad y me olvido y desconecto de eso, ¿no? Y que sobre todo, pues como dice ella, el mundo no gira alrededor de Europa, sino que va más allá y que existen otras realidades y otra manera de vivir que también son válidas y también son correctas y no hay que romantizarla tampoco, que cada sociedad, cada comunidad y su modo de vida también tiene sus dificultades, que como seguro también tú lo estás viendo en todos los aspectos, como el concepto de la privacidad y también, que en ese aspecto nosotros también, pues también tenemos otra parte de trabajar, ¿no? Y por otra parte, que sí que hemos hablado de la cooperación, pero me gustaría preguntarte por lo menos pues, cómo ves la cooperación en este momento en la que estamos, pues sobre todo que también lleva un recorrido, tanto de varias organizaciones y demás, y también que cómo ve la mirada futura o cómo ve la actuación a partir de este momento o del presente. Pues bueno, repitiendo un poco lo que he dicho antes y también anexándolo al comentario que acabas de decir, como he dicho, pues yo creo que la cooperación es necesaria, pero se tiene que transformar hacia la responsabilidad restaurativa de los daños ejercidos de la colonización que siguen presentes, intentar cambiar esos modelos relacionales con los países. Creo que se están haciendo esfuerzos desde dentro, no tanto desde arriba, desde dentro, por hacer entender esto y creo que sí que está habiendo una capacidad de incidencia también gracias a la incidencia que se está ejerciendo desde los propios países. Claro. Entonces, claro, hay que cambiar este modelo del que estábamos hablando antes, ¿no? Del como soy blanco, yo puedo hacer todo. Aquí me necesitan, entonces algo podré aportar. Claro. No. O sea, lo que quieran hacer es donde, o sea, aunque tú no entiendas el desarrollo de esa manera, aunque a ti te parezca que eso no es desarrollo, que eso no va a generar un beneficio económico, que eso es que no es esa mirada, es la manera en la que ellos quieran continuar su vida, en la que puedes acompañar y ceder un espacio que a ti se te está dando por tener tu privilegio blanco para que puedan hacerlo. Y luego irte y que sigan desarrollándose como deseen. Como ellos quieran, ¿no? Que en ese aspecto, en contexto de desarrollo en sí y que también la gente entienda, ¿no? Que no hay una manera única de cooperación, de desarrollo y demás. Y de hecho, en su momento pues estaba escuchando un podcast que se llama Tu dinero nunca duerme, que hablaba un poco de la gente que invierte y demás, que también pues desde esa perspectiva de capitalismo también se puede hacer pues cosas positivas y era una chica que tenía como unas inversiones por un contexto desde el continente africano, que lo que hacía es buscar gente que estaban desarrollando su proyecto y invertía en ello, ¿no? Por así decirlo. Y con el objetivo de lógicamente un retorno de su dinero y con un beneficio, pero a la vez lo que hacía por otra parte es que cuando ese proyecto, por lo que sea, sin tener nada que ver con su inversión, necesitaba un fondo porque de repente el proyecto pues, ha tenido más gastos de los previstos y necesitan pues, apoyo, es decir, solidaridad, por así decirlo, su parte de colaboración o donación le daba a esa empresa o a ese proyecto para que puedan pues, dar un empujón
y que funcione su proyecto. Que lógicamente no lo hacía en contexto de voy a salvarte, no. Yo lo hago porque quiero que tu proyecto funcione, porque si funciona, yo voy a llevar beneficio. Pues en ese aspecto hay muchas maneras y muchas formas de apoyar sin ser tú el protagonista. Pues lo que hacía esta mujer en ese aspecto era básicamente porque conocían proyectos desde la zona, ver la viabilidad que tenía y después hacían seguimiento, simplemente cada cierto tiempo ir a ver cómo va el proyecto y cómo le lleva a esa persona, si necesita algún consejo, alguna revisión y demás, pues le daban ese apoyo. Qué bueno. Pues en ese aspecto, la cooperación hay muchas maneras, no lo entendamos como simplemente pues en cuanto, oye, pues inversión, fondo de desarrollo en sí, sino que hay muchas maneras de cooperación. Sí. Y por otra parte, pues, siguiendo en esa línea de cooperación, pues hablaríamos del tema de voluntariado, un tema tan polémico últimamente, Sí. y antes también, pero también pues se habla tanto en este momento porque también pues estamos en ese momento, ¿no? De que los propios africanos están siendo conscientes de muchas cosas que realmente pues me de beneficio, suele ser lo contrario, pero pues me gustaría que habláramos ese punto y que también me transmitiera un poco tu opinión al respecto. Vale, pues mira, ligándolo también con la pregunta anterior de la cooperación que quería terminar y que también va con esto, sí. Creo que también en la cooperación tiene que haber mecanismos de sanción, también con esto del voluntariado, volunturismo, organizaciones creadas, no sabemos exactamente muy bien por qué, en el sentido de que parece que muchas veces, y que esto sigue reproduciendo pues, lo que consideran que somos, ¿no? Como blancos, por ser blanco o blanca, puede ser enfermera, médica, abogada. Entonces hay una cantidad de gente que se monta organizaciones porque, como soy blanco, puedo ayudar y sin tener los conocimientos hay unas negligencias sin consecuencias muy graves en vida de la gente, que estas cosas se tienen que sancionar, porque es que además es eso, reproducen lo que ellos están pensando, ¿no? Es tú como blanco vas allí diciendo que eres médico, que puedes estar, a lo mejor tú te estás montando ahí un experimento farmacológico de la pera y están sufriendo las consecuencias y no pasa nada. Entonces, a mí esto me parece gravísimo, me genera mucha frustración. Pasa tanto en cooperación como con el voluntariado y creo que el tema del volunturismo tiene que haber alguna forma de revisar algunas acciones que se hacen que generan unas externalidades negativas en según qué zonas tremendas. Entonces, aparte de esta parte negativa, creo, o sea, por ejemplo, yo empecé con un voluntariado y fue muy positivo porque realmente me permitió formarme en eso, hacer una revisión crítica, eso creo y espero, a lo mejor mañana pienso otra cosa, pero espero que sí, hacer una revisión crítica desde el privilegio, pues yo como puedo hacer algo, ¿no? Entonces, creo que es esta idea de la que hemos hablado antes de realmente, si tú vienes diciendo esta experiencia me ha cambiado la vida, que realmente te lleve a aplicar algo en tu día a día. O sea, a veces nos sobrepasamos pensando que tienes que hacer algo concreto, súper especializado de la pera y realmente el antirracismo, el feminismo interseccional, el anticolonialismo, todo esto se necesita en todas las esferas de la vida. Entonces, con que tú lo apliques en las esferas en las que tú estás, ya estás haciendo algo. Pero te tienes que ir por lo menos con esta revisión crítica propia de tu propia cultura y de cómo eso afecta a esas relaciones de poder. Entonces tiene que ser un voluntariado que promueva eso, que llegues a las bases de por qué está sucediendo para que realmente te haya servido para aplicarlo en algo a tu vida y no simplemente para decir, me ha cambiado la vida y seguir reproduciendo lo mismo. Que, bueno, siguiendo en esa línea, voy a preguntarte a ver si en ese aspecto, pues, en base a tu experiencia o en el contexto que tú hayas vivido, pues si nos podías, por ejemplo, pues, explicar un proceso negativo de voluntariado que has puesto ya el ejemplo tuyo de, oye, pues mira, a mí me ha ayudado de cambiar la perspectiva y después pues, querer irme ahí y actuar directamente. Pero imagínate por un ejemplo que también impacte negativamente en ese sentido pues, a las personas. Es decir, ya que estamos hablando de que voluntariado es para relacionarse con las personas de ahí a pie y cómo puede ser a veces negativo ese parte de voluntario.
Tengo muchos ejemplos, por Y desgracia, más reales seguiría, sí, mira, lo estuve pensando, dije, ¿se lo suelto o no se lo suelto? Y me apetecía que lo sí, contara porque creo que puede ser un ejemplo más claro que la gente pues, entiende también que a veces pues, no es positivo en ese sentido. vale, Y también pueden ver esas dos miradas, ¿no? vale. Pues desde venir con la supremacía de hacer lo que quiera sin revisar nada, lo que te lleva a ejercer turismo sexual, básicamente, que por desgracia en Senegal es una cosa pues bastante en auge. O sea, si tú no haces algo en tu país, que a lo mejor lo hacen, ¿eh? Pero si tú no haces algo en tu país porque consideras que moralmente no se considera bien, porque consideras que en otro país, como no va a tener ninguna consecuencia desde fuera, lo puedes hacer sin que pase nada. Esto, por un lado, ya no solo voluntarios, sino el turismo sexual en general. Porque que te estás aprovechando de esa condición de vulnerabilidad. Entonces, si vas a venir para eso, ¿qué estás aportando? Claro. Por otro lado, el típico ejemplo, que además fue hace poco, lo de los pozos. O sea, hay que superar esto, de verdad. O sea, casi todo el mundo tiene un pozo en su casa, con lo cual la gente sabe hacer pozos. Entonces, dejar de venir a hacer pozos porque la gente sabe hacer pozos y le está quitando empleo local porque tú vienes Claro. 2 semanas a hacer un pozo y claro, se van súper realizados y dices, madre mía. O sea, hay que ser consciente de dónde realmente puedes aportar sin generar, pues esto, ¿no? Quitar empleo local cuando es una necesidad que está cubierta porque la gente lo tiene, es algo accesible y o sea, no estamos hablando de grandes pozos, ¿no? Como los que podemos tener en las huertas, en los que tienes una pompa solar, unos paneles solares, tal. No, los pozos de casa, de tal, la gente los hace. O sea, claro que hay personal formado en el lugar. ¿Hasta qué punto tienes tú esa supremacía de no estar formado en algo que tú consideras que allí pues puedes hacer? Porque algo podré yo aportar como blanco, aunque yo no tenga ni idea de que hay gente que viene sabiendo hacer pozos, ¿eh? Pero hay gente que ni Claro. siquiera eso. Entonces, es como, o sea, que tú como eres blanco piensas que sabes más que una persona que está formada aquí. Exacto. Que una persona que se ha vivido haciendo pozo toda su vida Claro, a cavar tierra, pues tú que no has levantado un martillo en tu puta vida, sí, pero vienes para hacer un pozo desde Senegal porque, porque quiero sentirme bien conmigo mismo. sí. Y lo último y más grave, el tema de la medicina. O sea, a mí esto me parece una cosa gravísima. O sea, personas que no están formadas en medicina, que puedan no venir con su tratamiento X, no se sabe, no está aprobado, no está tal. Y claro, tú le estás dando una esperanza a la gente que no sabes. Eh, entonces, si tú eso no lo puedes hacer en cualquier país de Europa porque hay unos estándares que cumplir, ¿no? Para no poner en peligro a la gente, pues creo que hay que tener cuidado y tener unas medidas en las que, pues no sé, en las que implementar estas cosas, que es que ni siquiera deberías implementarlas. Si alguien viene a implementar un proyecto sanitario de lo que sea, tendrá que ser bajo una protección de esas personas y no bajo, como si se mueren da igual. Es que a mí esto es que no lo puedo entender. O Y sea que realmente sigue esta concepción de médico blanco y me parece muy grave. A ver. viene a salvar que muchas veces, a mí me hace mucha gracia, ¿no? El contexto sobre todo de médicos y demás que muchas veces van ahí, no quiero decir todo y demás, pero a mí me hace mucha gracia que yo cuando era más pibito tenía un montón de problemas para que me encontraran la vena. Y yo digo que imagínate que ni siquiera una persona que es capaz, porque no ha hecho la práctica con piel negra, porque no ha tratado a nadie de persona de piel negra nunca, y de repente se mete en el terreno a ir a tratar gente teniendo en cuenta y todo ese aspecto. Claro. O sea, si se quiere ayudar precisamente en el ámbito sanitario, que se lleve maquinaria y tecnología. Quiero decir, hay profesionales muy bien formados, Totalmente. pero pues falta maquinaria, claro. O sea, si tú vas al oftalmólogo y no tienes una, pues para verte el fondo del ojo, lo que quieras, por muy buen especialista que sea, porque los hay,
pues es muy complicado dar un diagnóstico bien a la gente, entonces se van probando medicamentos todo el rato. Y luego el negocio de las farmacéuticas, en el sentido de que los medicamentos no tienen que cumplir tampoco los medicamentos que se envían aquí, unos estándares de calidad, y no sabes si lo que te tomas es real y va a hacer un efecto o no. Esto gravísimo también, o sea, que se estén vendiendo este tipo de medicamentos cuando a ti ya te han dado un diagnóstico y tú no sepas si te vas a recuperar porque no sabes hasta qué punto el medicamento es real. Esto es otro ejercicio de poder, o sea, que son vidas humanas. Es que, o sea, que es que parece que hablamos de algo muy superficial, ¿no? El racismo, el no sé qué, tal. Es que se juega con las vidas de la gente. Que estamos hablando de cosas básicas como medicamentos caducada o revendida, que a mí me hace mucha gracia. Siempre lo recuerdo, ¿sabes? Cuando en diferentes sitios, como las farmacias, bueno, los farmacéuticas, dicen la gente de, ay, no, es que llevo los medicamentos, no los tiro a la basura y lo llevo y lo dejo en la farmacia, ¿no? Y Sí. yo pienso a veces dónde acabarán esos medicamentos, ¿no? Porque todos sabemos que en el continente africano, pues lógicamente por el poco valor que se tiene, todo ese tipo de cosas pues acaban estando ahí. Sí. Y como tú acabas de decir, pues jugar con la vida humana prácticamente. De decir, estás tomando un medicamento que seguramente es caducado o que no es para la enfermedad que te lo están vendiendo, por ejemplo, y que no están autorizados o no han pasado los suficientes revisiones por lo que se puede por los efectos secundarios. Bueno, como se suele decir, muchas veces el continente africano es como las cobayas, ¿no? Sí. De la prueba de los farmacéuticos en diferentes contextos. Sí. Sí, de hecho allí con algo tan simple como un ibuprofeno, un paracetamol, la gente nos lo pide porque cuando damos uno, pues, ostras, tu ibuprofeno de verdad, ¿eh? Claro. Como Entonces, funciona de verdad, eso es bueno, ¿eh? claro, es que de hecho las organizaciones que trabajan en salud se llevan los medicamentos de aquí, Claro. porque saben que lo que se comercializa allí desde las farmacéuticas, las mismas que lo venden aquí, es otra línea de producción que no cumple con esos estándares de calidad. Entonces, es gravísimo. Que eso en cuestión es muchas de las cuestiones que creo que se tiene que revisar y que los propios africanos cada vez también iremos siendo conscientes. Sí. Y por otra parte, pues lógicamente pues no podíamos terminar esta conversación sin hacerte esa pregunta, pues cómo ha cambiado tu perspectiva de que te mudaste en África y cómo es tu mirada ahora en algunos aspectos. Y también, bueno, quedaría hablar de tu perfil del Instagram, sobre todo pues centrado en la diversidad, pero con un inicio muy potente y que me gustaría porque también pues nos comentara un poco. Vale. Bueno, ¿cómo ha cambiado mi perspectiva? Pues sobre todo, pues creo que nos creemos muy libres y no lo somos, que estamos altamente manipulados. O sea, al estar en los contextos locales, ¿no? Te das cuenta de lo importante que es informarse desde lo que pasa y no desde cómo llegan aquí las noticias, porque es que la distancia de lo que ocurre y cómo se cuenta aquí es abismal. Y luego lo que hablábamos antes de estas problemáticas creadas artificialmente, sobre todo por este capitalismo, ¿no? En el que además nos hacen pensar que estamos empoderados y que somos súper libres y que la manera de estar empoderado es seguir produciendo por una riqueza que ni siquiera realmente llega en la mayoría de los casos al trabajador, y que llega precisamente a estas personas que mantienen el status quo. Entonces, bueno, creo que es esta visión de los constructos sociales, ¿no? Cuando ves muchas perspectivas y te das cuenta de que hay muchas formas de vivir, pues ya te preguntas, ¿y qué es lo bueno y malo? Y te puedes llevar más cosas, ¿no? Puedes generar tu propia construcción de cómo quieres la realidad cogiendo cositas de cada sitio. Totalmente. Y Enriquecerte luego, más, ¿no? Como persona. claro.
Y luego eso, en el día a día, pues intentar ser más inclusiva y siempre no perder el foco de tener en cuenta que hay más perspectivas, que cada vez que vamos a hacer algo, que hay que tenerlas en cuenta. Y en cuanto a la parte, pues sobre todo del red social que te comentaba un poco, que Sí, era, bueno. el perfil se llama Diverseando para guión bajo, para que la gente lo sepa también, y que sobre todo ejercer la diversidad, reflexionar sobre la estructura de poder para desmantelar la supremacía blanca en beneficio de la diversidad. Visibilización de movimientos. A mí me ha encantado el título, que lo sepas. Sí, aquí también he tenido un poco de bloqueo respecto al activismo. O sea, hay problemáticas mundiales en las que, bueno, al estar dedicándome directamente a la cooperación, ¿no? Y estar en este contexto que ya te peta la cabeza todo el rato, pues es verdad que cuando tengo un, digamos, periodo de descanso, pues necesito descansar, ¿no? Entonces me preguntaba cómo ejerzo yo un activismo sin estar todo el rato, sin desgastarme, digamos, porque al final te tienes que cuidar, porque si no, al final, pues volvemos a lo mismo, no haces nada, ¿no? Entonces, ha habido ahí un periodo de parón que pretendo enfocar, porque pretendo, pues, porque lo de Palestina también me estaba afectando muchísimo, de verlo tan directamente, entonces pretendo enfocarlo mucho más y de no tener una perspectiva tan amplia, sino, pues, por ejemplo, ahora que voy a hacer el trabajo de fin de máster, que también pues, es de igualdad de género y estoy intentando aplicarle esta perspectiva interseccional, diversa y tal, en la cooperación internacional, pues voy a ir compartiendo todas las charlas que voy a tener con diferentes feminismos africanos en Senegal. Entonces voy a intentar enfocarlo más desde la parte positiva y poder, más que sea, pues como tú, la voz de África, ¿no? Pues está escuchado Occidente, ¿no? Sabiendo que la voz está, que lo que tenemos que hacer es escuchar, Claro. pues el perfil va un poco por ahí, ¿no? De que se pueda escuchar esa voz que ya existe y ejercer ese cambio en esas estructuras de poder. Qué bueno. Bueno, pues para que la gente sepa, tenéis Diverseando, que en un futuro cercano para que así se vaya motivando y vaya haciendo más cositas en ese aspecto, ya que está en el terreno y que sobre todo, pues como hemos hablado y demás, pues está cerca y muchas de las cosas que está en tu día a día, sobre todo en la cooperación y demás, que también pueden ser transmitidos y que estoy seguro de que al final pueda aportar una perspectiva diferente y otra manera de ver. Y como siempre digo, es un placer tenerte por aquí de verdad y sobre todo por tu implicación a nivel en general. Y como siempre digo, pues este espacio es para que podamos aprender todos juntos, porque al fin y al cabo todo este espacio y todas estas conversaciones ayuda para que seamos conscientes y también vayamos rompiendo esos estereotipos que muchas veces al fin y al cabo está tanto en el continente africano con la mirada hacia Occidente como desde Occidente aquí con la mirada hacia África, ¿no? Y sumado al tema de la romantización, el privilegio y la supremacía blanca, pues todos son contextos importantes, pero creo que son la primera persona desde tú en tu caso desde tu privilegio y en mi caso desde mi contexto de migrante africano viviendo en Europa, pues todos podemos tener nuestra perspectiva, nuestra visión, pero yo creo que como se suele decir, es necesario que hablemos para que podamos entendernos y es necesario que nos escuchemos para que podamos aprender de uno de otro. Y una sociedad no se mejora solo por un contexto solo, sino por ambos contextos. Y como dice Cheikh Anta Diop, África necesita un cambio, pero África no puede cambiar sin coger también lo bueno y lo malo de la colonización que ha hecho tanto daño en nivel social, pero que necesita coger de lo nuevo para volver al pasado, para enriquecer el pasado y poder desarrollarse, ¿no? Así que todo esto espacio es para eso. Por mi parte, darte las gracias y por último dejarte para que despida y si puedes dejar un mensajito también para la gente. Es maravilloso y como siempre te digo, para mí es un súper placer siempre tenerte en conversación aquí en La Voz de África. Gracias a ti, de verdad. Has finalizado genial con la frase. Para resumir.
Y nada, eso, bueno, que para terminar un poco con positivismo, o sea, el hecho de que ya exista esto, ¿no? De que tú hayas hecho esta iniciativa y todas las que hay, pues creo que ya implica un cambio. Y qué es eso, que nos toca también escuchar, ¿no? Desde la movilización que ya está viendo, porque está siendo, prepárense, que vienen curvas. Y creo que nos toca, pues, desde eso que está pasando, de una vez responsabilizarnos y decir, vale, en esto que está pasando, tal y como se está moviendo ahora mismo el mundo, ¿qué podemos hacer nosotras, ¿no? Dejar de verlo todo como una amenaza y realmente, tío, la diversidad es maravillosa. Lo que dices tú es que puedes construir desde tantas perspectivas que solo se puede generar algo mejor. Entonces, a ver si realmente con los cambios sociales que está habiendo somos capaces de generar otras relaciones y que todo sea mucho más igualitario y diverso. Estoy segurísimo que sí, Marta. Muchísimas gracias y gracias a la gente también que han pasado por aquí o que puedan ver ese vídeo desde otro momento. Y lógicamente espero que de verdad este ratito le haya aportado algo de aprendizaje, porque al fin y al cabo nosotros